Ahora sí. Bueno, soy Patricia Saracho y te doy la bienvenida a este nuevo módulo de Astrología y Biodescodificación. En este segmento te voy a enseñar, te voy a mostrar lo que son los astros retrógrados. Entonces, vamos a tener en cuenta que si tenemos al Sol en el medio y las órbitas de los astros no están en el mismo nivel, digamos, ¿sí? No es que están todas girando al mismo nivel en la tridimensión, sino que están en diferentes ángulos, ¿sí? Por ejemplo, voy a dibujar acá una supuesta órbita de Mercurio, luego otra de Venus, ¿sí? Entonces, yo que estoy parada en un punto de la Tierra, en algunos momentos voy a ver por ejemplo, a Mercurio aquí, y luego lo voy a ver aquí, y desde mi punto de vista de la visión, aquí va a estar directo, ¿sí? Pero cuando llegue acá, a este lugar, a mí me va a parecer que el astro va hacia atrás, es decir, que ha retrocedido, ¿sí? Porque lo voy a ver que hace este recorrido, lo voy a ver que hace este recorrido, que hace así, y después que vuelve, ¿eh? En realidad no vuelve, digamos, los astros no pueden regresar, no pueden retrogradar, pero en su movimiento aparente nosotros lo vamos a ver retrógrado. En las cartas esta anotación se hace con una R, es decir, a continuación del simbolito del astro se le coloca una R. Los astros que nunca van a estar retrocediendo son la luna y el sol, son las luminarias, esos nunca van a retroceder. ¿Y cuál es la interpretación que le damos a estos astros? Bueno, depende de la óptica que nosotros vayamos a tomar. Si tomamos la astrología desde el punto de vista kármico, vamos a decir que son aprendizajes de otras vidas que no pudimos asimilar. Entonces, ese astro se nos va a mostrar retrógrado, ¿sí? Si lo tomamos desde el punto de vista de la psicoastrología, entonces se nos va a decir que la energía va a ir hacia adentro, es decir, que el astro se va a manifestar de una forma introvertida. Y si lo vemos desde el punto de vista de los ancestros, podríamos decir que estos astros nos están mostrando conflictos que los ancestros dejaron sin resolver y que hoy para nosotros son programas. Bien, a mí me resulta muy interesante observar también lo que son los retrógrados por tránsito, ¿sí? Tema que no lo vamos a abordar ahora en este segmento porque lo vamos a ver cuando veamos tránsitos, ¿sí? Bien, y dicho esto, vamos a ver aspectos, ¿sí? ¿Qué son los aspectos? Le llamamos aspectos a la relación que existe entre los astros. Es decir, cómo se llevan los personajes de mi carta natal entre sí, de la carta natal que yo estoy estudiando. A eso le llamamos aspectos. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de aspectos, ¿sí? Hay clasificaciones y los vamos a ver divididos o clasificados en aspectos mayores y aspectos menores. Vamos a ver primero los aspectos mayores. Los aspectos mayores voy a empezar por lo que se denomina conjunción. Conjunción, la notación de la conjunción es un círculo con un segmento que va hacia arriba a la derecha, parecida al símbolo de Marte, pero sin la flecha, sin la cruz en la punta.
Bien, entonces vamos a ver que los aspectos, como todo, vamos a obtener su interpretación del zodíaco natural. Todos los significados, interpretaciones que nosotros vamos a tomar en astrología, siempre los tomamos desde el zodíaco natural. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar conjunción? Conjunción le vamos a llamar a cuando los astros están juntos, uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, si yo tengo un astro aquí, cualquiera, y tengo un astro al lado, por ejemplo el Sol y Venus, ¿sí? Voy a decir que el Sol está conjunto a Venus o que Venus está conjunto al Sol, ¿sí? ¿Cuánto voy a aceptar de separación entre los dos astros? Es decir, ¿cuántos grados de separación voy a aceptar entre estos dos astros? A esa separación, a ese margen, mejor dicho, a lo que yo voy a aceptar como margen, le vamos a llamar orbe. Orbe, le llamamos orbe en astrología a la distancia máxima que yo voy a aceptar como en la formación, mejor dicho, de los aspectos. Y cada aspecto va a tener su orbe. Veamos en la conjunción. En la conjunción depende, por supuesto, siempre del profesional, siempre del material que se consulte, ¿sí? Pero por lo general, en la conjunción se acepta un orbe de entre 5 y 10 grados. Yo acepto hasta 10 grados, ¿sí? En el programita que te di para que hagas las cartas natales, vas a encontrar hasta 10 grados de orbe. ¿Y qué significado le vamos a dar a la conjunción? El significado que le vamos a dar a la conjunción es que estos planetas actúan juntos, no pueden actuar separados, es decir, van de la mano, van del brazo. Aquí, en el ejemplo que he dado, si se mueve el Sol, se mueve Venus, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir que si se mueve el Sol? Que si se manifiesta la energía solar, esta energía solar siempre se va a manifestar con la compañía de Venus, siempre. No tiene la opción de soltarse, de decir, no, yo no quiero esto, ¿sí? No tiene la opción, porque están juntitos, están uno al lado del otro. Cuando en una conjunción hay más de dos astros, es decir, que hay un tercero, por ejemplo, podría ser Marte, ¿sí? O cualquier otro, entonces vamos a hablar de un stellium. Stellium se dice en astrología a una conjunción múltiple, se le llama stellium, ¿sí? También se le puede llamar conjunción múltiple, ¿sí? Y entonces las conjunciones aparecen en las cartas y agregan elemento fuego. ¿Por qué agregan elemento fuego las conjunciones en las cartas? Porque están relacionados al signo de Aries, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Y al número 1, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Si yo estoy aquí, parada, por ejemplo, con el Sol, que podría ser cualquier otro astro, pero estoy aquí parada, ¿sí? Y a mi círculo lo divido por 1, ¿sí? Es decir, que hago 360 dividido 1, me va a dar 360. Es decir que si yo salgo desde aquí
y recorro 360 grados, voy a quedar en el mismo lugar a donde partí. Y el lugar a donde partí, al inicio, lo relacionamos con los 0 grados de Aries, que es donde comienza el zodíaco, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a relacionar a la conjunción con el elemento fuego y con el signo de Aries, ¿sí? Entonces, toda conjunción lo que va a hacer es que va a amalgamar las energías de los planetas involucrados, ¿eh? Lo que hace es fundirlos. ¿Qué ocurre con el tipo de aspecto que es la conjunción? Es decir, si es un aspecto favorable o no, si es un aspecto, mejor dicho, en vez de para no usar la palabra favorable, si es un aspecto benéfico o de tensión, ¿sí? Depende de los planetas involucrados. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo tenga a la Luna conjunta a Júpiter, por ejemplo, en este caso entonces, esta unión de la Luna y Júpiter lo que va a hacer es que la Luna, que es la parte emocional, la parte femenina, y a su vez también las herencias del linaje femenino, está ligado a temas que tengan que ver con la expansión, con el crecimiento. Entonces, yo voy a heredar de mi familia, voy a heredar de mi madre principalmente, y del linaje femenino, voy a heredar optimismo, crecimiento, una expansión, ¿sí? Por supuesto que también podría heredar el sobrepeso, porque si la Luna es la nutrición y Júpiter es la expansión, también podría heredar el sobrepeso, habría que ver también en qué signo están, pero es una conjunción como bastante, digamos, favorable, bastante benéfica, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si esta misma Luna está conjunta a Saturno? Aquí ya lo que me van a heredar, ¿sí? No solamente voy a estar delgada, bueno, que podría ser algo bueno, aceptable o favorable, ¿sí? Sino que, ¿qué me va a heredar mi rama femenina? Me va a heredar la restricción, la tristeza, la carencia también con Saturno, los límites. Voy a tener mi familia, en vez de darme cosas como me daba antes en el caso de Júpiter, ahora me las quita, me las saca, porque lo tengo a Saturno aquí, ¿sí? También me va a dar mucha disciplina, mucha autorresponsabilidad, mucho autocontrol, ¿sí? Pero bueno, yo preferiría, si me dan a elegir, preferiría verlo a Júpiter allí. Pero, como siempre, esto siempre se puede modificar. Uno puede adueñarse de los astros y trabajar sobre ellos, ¿sí? Hacer un trabajo para dar vuelta a esa situación. Entonces, lo mismo, siguiendo con el mismo ejemplo, no sería lo mismo la Luna con Neptuno. En este caso yo tendría una mezcla de las emociones con algo no definido, algo poco difuso, Entonces, mis emociones estarían en absorbiendo todo lo que ocurre en el ambiente, ¿sí? Dependiendo del clima, dependiendo de los estados de ánimo de los demás, ¿sí? Entonces ya vemos que a la conjunción depende de los astros que se involucren, puede ser una conjunción favorable o no. Hay conjunciones que duran muchos años. Por ejemplo, en la década del 40 estuvo la conjunción Urano-Saturno en Géminis, duró varios años, es decir que muchas personas nacieron con esta conjunción. Lo mismo en mi generación, yo soy de la generación de los años 60, en la cual Urano estuvo en conjunción con Plutón en Virgo, ¿sí? También hay muchas personas que nacieron con esta conjunción. En la década del
90 tenemos a la conjunción de Urano y Neptuno, que se produjo en Capricornio. Muchísima gente nacieron con esta conjunción, ¿sí? Son niños que hoy tienen entre 18 y casi 30 años. Hay conjunciones, digamos, que son generacionales, que atañen a toda una generación. Tienen que ver, por ejemplo, la de Urano y Saturno, que se produjo en Géminis. Lo que ocasiona es que se hace masiva la radiodifusión en Géminis, tiene que ver con la radio. Se hace masiva la radiodifusión y además se hace también masivo la alfabetización, ¿sí? Por lo menos en nuestro mundo occidental. La conjunción de Urano y Plutón en Virgo lo que hace es que trajo muchas mejoras en lo que es la salud. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora es aprender sobre la salud, ¿sí? Y la conjunción de Urano y Neptuno en Capricornio es los niños que no quieren tener un empleo. Niños, yo le digo niños porque para mí son chicos, pero ya son jóvenes, ¿sí? Los jóvenes que no quieren tener un empleo, no quieren ir a la facultad. ¿Por qué no quieren hacer esto? Porque se dan cuenta que estas estructuras de Capricornio hay que asumirlas desde otro lugar, desde otro enfoque, desde otro ámbito. Entonces vemos que no solamente va a haber conjunciones que son personales, ¿sí? Por ejemplo, los ejemplos que di anteriormente, que son el Sol en conjunción a los planetas personales o a los planetas sociales. Hago un repaso. Los personales son Mercurio, Venus y Marte. Y los sociales vendrían a ser los Saturno y Júpiter, ¿sí? O los transgeneracionales, ¿sí? También. Hay también una camada grande de personas que nacieron con Saturno y Quirón en Piscis. También, digamos, hay muchas conjunciones que se producen entre los astros transgeneracionales, y esto lo que trae son como generaciones que todas comparten un mismo tema, un mismo desafío, se enfrentan a los mismos paradigmas, a los mismos cambios. Bueno, entonces las conjunciones al Sol van a tener mucho que ver con el linaje masculino y con el padre. Y las conjunciones a la Luna van a tener también mucha relación con la mujer, la familia y el linaje femenino. Entonces, vamos a ver otro aspecto, ¿sí? Otro aspecto, el próximo aspecto que vamos a tener es el de cuadratura. Cuadratura, entonces, en la cuadratura yo voy a dividir el círculo en 4. ¿Sí? Si divido el círculo en 4, es decir, 360 dividido 4, el ángulo que van a formar estos astros es de 90 grados, ¿sí? 90 grados es el ángulo que van a formar. Entonces, cada vez que yo tenga a dos astros que están distanciados entre sí en 90 grados, voy a hablar de una cuadratura. Aquí voy a achicar un poquito el orbe, ¿sí? Ya no va a ser de 10 grados, sino que voy a tomar un máximo, a mi entender. Pueden encontrar autores que tomen un poquito más o algunos que tomen menos. A mi entender, hasta 8 grados está bien tomar el orbe de una cuadratura. Es decir, que
¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar que hay una cuadratura si tengo una diferencia, una distancia de arco de 95 grados, por ejemplo, porque estaría dentro del orbe, ¿sí? O de 85, porque también estaría dentro del orbe. O de 82, también estoy dentro del orbe con 82 grados. Estoy tomando de los 90 más menos 8 grados. ¿Sí? ¿De qué? De tolerancia. Eso es lo que llamamos orbe, a la tolerancia. ¿Y con qué tiene que ver el aspecto de cuadratura? El aspecto de cuadratura, su notación es un cuadrado. ¿Sí? Entonces, la notación de cuadratura, voy otra vez al zodíaco natural. ¿Sí? Si yo acá tengo Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, ¿sí? Entonces, y yo parto desde aquí y hago 90 grados, hago un recorrido de 90 grados, voy a llegar por un lado a Cáncer y por el otro lado voy a llegar a Capricornio. Entonces, los aspectos de cuadratura, que se considera un aspecto de tensión, es decir, de algo que tironea, ¿sí? Los voy a ver como aspectos que tienen relación con factores de la familia, es decir, Cáncer, y con factores sociales o culturales, es decir, Capricornio, ¿sí? O también lo podríamos ver como aspectos de la madre y del padre, como habíamos visto que Cáncer lo podemos ver como la madre y Capricornio como el padre también. Que si vamos al caso, es lo que pasa también en la biología, que en la biología, por lo menos en nuestra especie, la especie humana, y en muchos mamíferos también ocurre lo mismo, la mujer es la que se queda en la cueva y el varón es el que sale al mundo a traer la presa, sale a la intemperie a traer la presa, ¿sí? Y la mujer es la que se queda en la casa con la cría. Entonces, vamos a ver que la cuadratura es un aspecto de tensión. De tensión, ¿por qué? Porque si yo estoy aquí, este soy yo, me tengo que enfrentar a la sociedad y me tengo que enfrentar a mi familia. Y si yo analizo la mayoría de las cuadraturas, a no ser que se trate de una cuadratura disociada, que vamos a ver en su momento lo que es, ¿sí? Si yo analizo las cuadraturas, lo que ocurre es que aparecen en diferentes elementos. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo el Sol en Aries y tengo a Saturno en Capricornio, tendría una cuadratura en la cual yo voy a estar involucrando al elemento fuego de Aries con el elemento tierra de Capricornio. Es decir, que mientras una parte mía es impulsiva y es yoica, como sería en Aries, otra parte mía va a ser práctica y planificadora como Capricornio. Entonces van a ser partes que entre sí no se lleven bien. Yo voy a estar, la cuadratura se dice que estamos divididos entre un astro y el otro. Los dos tironean cada uno para su lado. Lo mismo si tuviera aquí, por ejemplo, voy a poner cualquier otro al azar, tuviera a la luna en Cáncer, ¿sí? ¿Qué pasaría en este caso? Que yo tengo una tensión entre el yo impulsivo, el yo, digamos, individualista, y la sobreprotección de mamá, mamá que me sobreprotege, mamá que no me deja salir de la cueva y yo que me quiero salir.
Yo para desarrollar este sol tengo que ser individualista y esta luna no me va a dejar. Así vamos a interpretar las cuadraturas como tironeos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué le vamos a llamar una cuadratura disociada o un aspecto disociado en general? ¿A qué le vamos a llamar? Por ejemplo, si tengo el Sol a los 28 grados de Aries, ¿sí? Y la Luna la tengo a los 3 grados del próximo signo que sigue acá, que continúa aquí, que es Leo, ¿sí? Entonces tengo el Sol a los 28 grados de Aries, es decir, cuando ya está terminando el signo de Aries, y tengo la Luna al principio de Leo, es decir, ya terminó el signo de Cáncer y pasó un poquitito más, está al principio de Leo. Aquí podría decir, pero estos se tendrían que llevar bien, porque son los dos fuegos, entonces debería de la energía fluir de una manera armoniosa, pues no precisamente. ¿Por qué no precisamente? Porque en este caso lo que ocurre es que igual tenemos una cuadratura, porque tenemos 5 grados de orbe y está dentro de mi tolerancia, es decir que este ángulo de 90 grados, que dicho sea de paso, si la cuadratura se produce entre el Sol y la Luna, estamos hablando de cuarto menguante o cuarto creciente, que es otro capítulo aparte, analizar las fases lunares. Lo vamos a tomar, lo voy a dar al final de aspectos voy a dar fases lunares. Entonces, en este caso estaríamos también hablando de una tensión, ¿sí? Bueno, voy a hacer un cortecito aquí y sigo en el próximo.